¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vale. Esto que os he traído me parecía muy interesante. Voy a ponerlo así, ¿vale? Bueno, mejor lo pongo así. Me parecía muy interesante porque es un contraste que ha publicado, de nuevo, no es un artículo raro que te sacas por ahí ni nada parecido. Es un artículo que ha publicado la revista científica de Lance, donde contrasta COVID y gripe. Y me ha parecido muy interesante porque, evidentemente, en la conclusión del artículo, no os llevéis a engaño, la conclusión del artículo es que es más letal la COVID que la gripe. De hecho, no sé, 3, 4, hasta 5 veces más letal según las patologías la COVID que la gripe. 4 o 5 veces más letal, ¿vale? Pero cuando miramos algunos datos, me llamó por ejemplo la atención esto, lo vais a ver aquí. Voy a hacerle zoom para que se vea bien. Os he dejado por cierto el enlace, ¿vale? Al pie del reporte para que podáis ver, si queréis leerlo entero, porque es bastante largo. Yo os hago simplemente lo que me llamó la atención. Entonces lo que estáis viendo en pantalla te pone proporción de pacientes que reciben cuidados intensivos, ¿ok? Y entonces te das cuenta que, a ver, aquí el eje de abscisas te está mostrando las franjas de edad, ¿lo veis? Entonces, hasta los 60 años prácticamente, hasta el rango de 60 años, hay más tendencia a ser hospitalizado por gripe que por COVID, en cuidados intensivos. Repito la jugada por si no se entiende. Según el reporte de Lance, de la revista científica por excelencia, una de las top que siempre se citan, no, es que esto es ciencia. No, es que lo ha publicado de Lance. Bueno, esto lo ha publicado de Lance, como también lo publicó la Johns Hopkins lo otro. Según este reporte, fíjate lo curioso, hasta los 60 años... el porcentaje de gente infectada por gripe que acaba en UCIs es mayor que el de COVID. Hasta los 60 años, repito, porque con esto alucinas. Yo lo he alucinado. O sea, yo cuando lo vi, dije, no me jodas, esto es verdad. O sea, luego se dispara, si te fijas, se dispara COVID por encima de 60 años. Hay mucha más gente en la UCI por encima de 60 años que no. Pero aquí lo que estamos viendo es que hasta los 60 años, la gente que hay con gripe o con COVID en una UCI, hay un mayor porcentaje de gente con gripe que con COVID en la UCI. Y sabemos que hay muchos menos casos de gripe que de COVID este año. O sea que esto ya también te indica el por dónde van los tiros. Y luego, en cuanto a mortalidad, te pone mortalidad hospitalaria en los ingresados. Prácticamente, de nuevo, mismo patrón. A partir de los 50 es cuando empieza un poco más de mortalidad de la COVID a la gripe. Un poco más. Dicho de otro modo, por debajo de 50 años... la mortalidad de la COVID y una gripe son prácticamente idénticas. Por debajo de 50 años, repito. De nuevo, trato de dar un mensaje positivo. Trato de dar un poquito de esperanza a la gente que me escucha y que con este mensaje de terror que nos bombardea constantemente, tomen los pies en el suelo y tengan un mensaje positivo y de esperanza de decir, no penséis que os tienen que tener, pues eso, por decirlo así, coaccionados con este miedo, con esta campaña de terror, que es un poco... lo que dice Benito de Benito, el doctor que os digo, y que me parece una de las mejores personas a las que seguir con esto, que decía que la pandemia impactó, marzo, abril, sí, tuvo un impacto muy fuerte. Dice, el siguiente virus que impactó bastante ha sido la hipocondría, el miedo, la ansiedad, los problemas psicológicos, el aislamiento. Ese es el nuevo virus que realmente está afectando a la salud de la gente. Si miráis informes de Lance como este, te das cuenta que dices, o sea que por debajo de 50 años, la mortalidad que tiene un ingresado en un hospital con COVID o con gripe es prácticamente idéntica. ¿Me seguís? Luego ya a partir de ahí es significativamente mayor la mortalidad que tiene gente que está por encima de los 70, los 80 y los 90. Cuanto más mayor es, más se abre el spread, más se abre el diferencial entre gripe y COVID en cuanto a mortalidad. Pero alucinas, ¿eh? Y datos que también me han parecido muy, muy interesantes, que os he traído también del informe de la revista de Lance, te pone principales resultados de los pacientes hospitalizados en Francia, COVID-19, frente a la influencia o la gripe estacional. Bien, fíjate, atención con esto, insuficiencia respiratoria aguda. En los casos de COVID, 24.000 y pico tenían este problema. Y eran del 27 al 2%, o sea que tenemos ahí un rango amplio, casi el 30% de los ingresados. Pero es que la gripe no se quedaba corta, estaba entre el 17 y el 4%. O sea que la gripe casi roza el 20% y el COVID roza el 30%.
de insuficiencia respiratoria hospitalizados con gripe. Hospitalizados con gripe, insuficiencia respiratoria, el 20% de ellos. Hospitalizados con gripe, con COVID, perdón, insuficiencia respiratoria, el 30% de ellos. ¿Os dais cuenta cómo no hay un diferencial? Esto es, lo repito una vez más, de la revista The Lancet, alucina, de la revista The Lancet, la revista científica, con un informe médico sacado a través de miles de ingresados en Francia con COVID frente a los ingresados con gripe, ¿vale? Datos relevantes que me han llamado la atención. Bueno, embolia pulmonar, el tema es bastante más fuerte en COVID que en gripe. Eso sí, la gripe en torno al 0 y al 9, en torno al 0 y al 9%, en el otro es en torno al 3 y el 4%. En el caso de... Esto es 3.4. Vale. En el caso, por ejemplo, de el infarto de miocardio, me ha llamado muchísimo la atención. El infarto de miocardio. Infarto de miocardio en gente con COVID, 0,6. Pero en el caso de gripe, del 1 al 1%. O sea, del 1,1%. 1,1%. Alucinad, ¿eh? 1,1%. Entonces, esto quiere decir que la insuficiencia respiratoria no llega al doble en los casos de COVID que de gripe. Pero los infartos prácticamente duplican. Ocurren el doble de infartos en un enfermo hospitalizado con gripe que el que tendría uno de COVID. Y fibrilación auricular, es decir, problemas de fibrilación del corazón. 12,4% en los casos de infectados por COVID ingresados en el hospital y 15,8% en los casos de gripe. Dicho de otro modo, hay más problemas de tener dificultad respiratoria. Hay ligeramente más problemas, en torno a un 10% más de probabilidad. Un 10% más de probabilidad. ¿Tienes una gripe? ¿Has tenido problemas respiratorios alguna vez? Vale. Pues tienes un 10% más de probabilidades de que los tengas con una COVID que con una gripe. Bien. Pero tienes casi, en este caso, el doble de probabilidades de tener un infarto con la gripe. Entonces, no quiero hacerle a nadie pasar un mal rato escuchando esto. Lo que quiero decir es que si la gripe ha estado durante décadas ahí, año tras año la has tenido, no te preocupes, porque no te va a dar un chungo ahora mismo, ¿vale? No te vas a morir de golpe. ¿Por qué? Porque, de nuevo lo repetimos, la tasa de mortalidad que ha publicado el CDC, el CDC ha publicado una tasa de mortalidad bastante baja, por cierto, 0,4 creo, contando con asintomáticos positivos en COVID en Estados Unidos. Pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho que es del 0,6% oficialmente la tasa de mortalidad del coronavirus, del COVID-19. ¿Vale? Entonces, claro, habrá que sacar que si no nueva cepa, que si alguna nueva historia, para que la gente empiece a cagarse un poquito de miedo. O sea, digamos que realmente la mejor manera de aplicar medidas sociales y de conversión, que esto es de lo que va la historia, conversión económica, socioeconómica, el de la estructura de todo, cambio climático, pandemia, todo esto son... nunca se me olvidará la reflexión de esta, ¿vale? Problemas globales para poder proponer soluciones globales. Terrorismo global, cambio climático, pandemia. Son problemas que tú como nación no puedes resolver y por eso te proponemos que, ¿por qué no?, ceder las competencias a un organismo internacional, a un gobierno internacional, a un nuevo orden mundial, que es lógico porque va en esa línea, pero no de ahora. Esto es desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, la creación de la OTAN, todo esto sigue en una misma línea. La OTAN se creó ¿para qué? Para impedir el avance soviético, porque los soviéticos iban a invadir Europa y con eso militarizas Europa. Países que tenían su propia historia y su propia soberanía, por decirlo así, pasan a ser redes de militarizadas dentro de Europa de Estados Unidos. Pero sin esa amenaza no habría ocurrido. Bien, cambio de tercio y digo, informe o reporte o artículo publicado por Infowars. Y dice, UK ratios de infección menores que la Unión Europea. Tenéis aquí, hago zoom para que lo podáis ver. El titular, ¿vale? Está Infowars y pone Reporters. UK infection rate lower than countries cutting it off. Mutant COVID was seen, bla, 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 bla. Entonces dice, bueno, lo curioso, en resumen, te dice, las infecciones de COVID en Reino Unido son menores que algunos países que están cortando la comunicación con Reino Unido. Esto es curioso y es contradictorio. Fíjate, dice, a pesar de que las naciones de todo el mundo comienzan a aislarse del Reino Unido y prohíben los viajes hacia y desde Gran Bretaña, y los cortan, efectivamente, la tasa de infección más baja allí es allí que en otros países. Comentó y señaló el Daily Mail. O sea, Infowars está citando comentarios del Daily Mail, que es uno de los principales diarios británicos. La tasa de infección de Gran Bretaña sigue siendo más baja que en Suecia, Dinamarca, Croacia y Holanda. ¿Vale? Por cierto, se detectó también cepa nueva en Dinamarca. Lo que pasa es que dicen que esta tiene 8 spikes, 8 puntas distintas, nuevas proteínas.
Han surgido imágenes de viajeros británicos detenidos en aeropuertos extranjeros y sometidos a pruebas de COVID en contra de su voluntad. Mientras tanto, otros 5 países dicen que ya han detectado casos de la cepa mutante, que según el gobierno de Reino Unido es un 70% más contagiosa. Por cierto, esto es otra cosa que también han comentado, no han mostrado nada a los doctores o al resto de científicos en Reino Unido que muestre cómo se llega a esa conclusión, ¿vale? Italia, Dinamarca, Países Bajos, Australia y Bélgica dicen que han experimentado casos que se remontan a noviembre. Los científicos que trabajan en el gobierno de Gran Bretaña también afirman que la nueva cepa sobrealimentada estuvo presente en Brasil hace 8 meses. Ya lo han confirmado, estuvo presente en Brasil esta nueva cepa. Repito por si alguno no se queda con la película. Lo que estoy diciendo es que los científicos británicos que te han contado que hay una nueva cepa también te han dicho que ya fue detectada hace 8 meses en Brasil. Es súper contagiosa, pero fue detectada en Brasil. Los estudios muestran que la mutación llamada N501Y fue detectada en el país sudamericano en abril, antes de volver a aparecer en Australia y en Estados Unidos. O sea que esto ya está en Australia y en Estados Unidos, esta nueva cepa. Además de en Brasil, hace 8 meses. Entonces, el tráfico con Brasil no se ha cortado. El tráfico con Estados Unidos tampoco. El tráfico con Australia sí ha tenido más restricciones de frontera, pero si esto ya está por ahí, entonces ¿dónde está? Y además, si es más contagiosa, no sé. Y esto lo informaba The London Telegraph, ¿vale? Dice, el informe señala además que los principales asesores científicos explicaron que la N501Y no causó mucha alarma a principios de año, porque no logró arrasar las poblaciones por sí sola. Se cree que la tensión se ha estado extendiendo en el Reino Unido desde septiembre, pero solo ahora, días antes de Navidad y después de que el Parlamento se haya interrumpido por vacaciones, el gobierno ha hablado al respecto. Es decir, que evitaron tocar el tema hasta que el Parlamento esté cerrado y no se puedan formar debates ni historias de estas, ¿vale? Que puedan decirle, pues no puedes cerrarlo y tal, no. Yo ya lo comunico cuando se van de vacaciones estos y así no me toca a nadie, por decirlo así, las narices a la hora de que yo tome la decisión de cerrar la economía de nuevo y que vengan unos parlamentarios de un lado u otros de otro a decirme, estás loco, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, etcétera. No, esto se hace directamente en ese momento y perfecto. Los científicos en Gran Bretaña también afirman que la sugerencia para buscar la N501 y provino de científicos que estaban rastreando esta mutación en Sudáfrica. Es decir, para que lleguemos a la conclusión clarita y en cristiano de lo que están diciendo es que los científicos que la han investigado y que la han encontrado solamente lo han hecho porque se lo han sugerido los de Sudáfrica. O sea que si mañana llamamos por teléfono a los científicos de Barcelona o de Madrid, de París, de Hamburgo, de Frankfurt y les decimos, oye, mira, que hemos detectado esto, ¿por qué te pones a mirarlo? Ya lo están haciendo ahora mismo. Pero me refiero que por sugerencia mirarán y detectarán esa u otra variante, ¿vale? Tanto la variante británica como la sudafricana comparten la mutación N501Y, pero parecen haber evolucionado independientemente unas de otras, agrega el informe. ¿Qué querrá decir eso? Ni idea. Y aquí tenemos una ilustración que he publicado en Infowars, donde nos muestra, pues, qué es dice, Coronavirus Cases in Europe, 7 Days Average Cases per Million. Casos por millón en una media de 7 días graficada. Entonces, claro, el que está a tope ahí lo tenemos, a ver, vamos a ir, está el primero, Suecia, después Holanda, después Dinamarca, después Suiza, después Reino Unido, por debajo del Reino Unido está Alemania, Italia, Bélgica, Francia, España e Irlanda, en cuanto a ratio de infección. O sea que Reino Unido no es que sea la que más rápido se esté infectando. Aunque nosotros, que sí somos traders y trabajamos gráficos, por favor, los que estáis viendo pantallas y tal, estáis detectando algo que detecto yo aquí. ¿Y cuál es? Que está jodido Holanda, hablando claro y con perdón, y Reino Unido. Es decir, en Holanda esto está subiendo como la espuma. ¿Por qué? Hablamos de la pendiente de la curva. Si os fijáis, la pendiente de la curva en Reino Unido sí es cierto que es más inclinada, y esto que nos muestra que está cogiendo más velocidad la subida. Vemos una subida en Suecia aplastante, sí, pero es más plana, es más pausada. Suecia va para arriba de una manera bastante más sosegada, mientras que a Holanda está acelerando el número de casos y Reino Unido los está acelerando, pero va lejos, lejos todavía de Suiza, de Dinamarca, de Holanda y de Suecia en cuanto a contagios. Y por si no queda claro con el gráfico de Infowars, traigo también el gráfico de worldmeters.info, que es el que os publica todo estadísticas volcadas de los ministerios de sanidad de cada país. Es decir, worldmeters.info lo que coges va sacando de cada país los datos y tú vas directamente, vas viendo la tabla en todos y si pinchas en cada país source, recurso fuente, te lleva a el informe del Ministerio de Sanidad del país donde está el dato. Bien, entonces cuando miro esto,
me sale los siguientes números, atención. Casos por millón. En Reino Unido 30.468. En Estados Unidos 55.000, ¿qué más? En Brasil 34.000. En Francia 37.000. Ojo, en España 39.000. En Italia 32.000. Es decir, aquí los que se llevan la palma en casos por millón son Estados Unidos. De cada millón de habitantes, 55.000 han contraído el COVID. De cada millón de habitantes, ¿vale? Después de esos, España lamentablemente es la segunda que más casos tiene por millón de habitantes, 39.136. Esta es la que más casos tiene por millón de habitantes. Después de Estados Unidos. Y luego ya, yo qué sé, en esta clasificación siniestra estaría Italia. Después... no, perdón, antes que Italia está Francia. 37.000 por millón. 37.000, por millón. Italia 32.000 por millón. Pero vamos, que 30.000 en el caso de Reino Unido, 30.000 por millón quiere decir que hay una infectividad menor en Reino Unido que, por ejemplo, en Francia, en España o en Estados Unidos, para empezar. Y luego, las muertes por millón, que es otra cifra siniestra, nos indica que, joder, hablando claro y con perdón de nuevo, esto te pone un poco... Primero, está igual en todos los lados, o sea, excepto si cogemos la India, que te pone que son 105 por cada millón, y porque son miles de... Son ¿qué? 1.000 millones y pico de habitantes, supongo. Ahí lo tenemos, 1.386 millones de habitantes en la India. Pero si te fijas, aquí los únicos que tienen cifras controladas o envidiables son Rusia y Alemania. Rusia y Alemania, 352 muertos por millón en Rusia, 325 muertos por millón en Alemania. Pero España, 1.053 muertos por cada millón. Italia, 1.146. Reino Unido, 994. Estados Unidos, 984. Luego, aquí, a nivel de infectividad, el número 1 en Europa es España. Y el número 1 en muertes de Europa es Italia, por cada millón de habitantes. Claro, es que si te pones a coger las poblaciones, Reino Unido es casi un 50% más grande que España en población. 68 millones de habitantes en Reino Unido y en España 46 millones 700 y pico mil. O sea, 47 millones redondeando. Italia 60 millones. Francia 65 millones. Por cierto, Francia 962 muertos por cada millón. Es que están todos igual realmente. Porque, francamente, 100 muertos más por millón de habitantes es 1% más. Perdón, un 10% más. O sea que tampoco cambia mucho la película, ¿vale? Entonces, bueno, lo que está claro es que de momento la cosa no está... o sea, no sé exactamente por dónde viene la decisión que se toma, ¿vale? No sé por qué ese dramatismo. Yo tiendo a pensar, lo veremos probablemente en los próximos meses, pero yo tiendo a pensar que todo esto realmente tira por un tema político. Tira más bien por un tema político en cuanto a que sea también por el tema Brexit y todo este tipo de historias, sobre todo también porque sirva como gatillo o como punto de apoyo para poder, como pretexto, para poder implementar esto al resto de países. Hostia, tener cuidado, mire lo que pasa en Reino Unido y empezar a poner las pilas en el resto. Cuando ya pensabas que se podía sobrellevar el problema, cuando ya pensabas que, como en España tiene restricciones de movilidad y todo lo que tú quieras, pero no han cerrado los locales de momento, afortunadamente. En cambio aquí, por ejemplo, han cerrado casi todos los comercios en Reino Unido. Lockdown, pum, cierran los comercios. Entonces, solamente los comercios, por decirlo así, de primera necesidad. Entonces, te dejan un poquito a cuadros. Y por cierto, una vez más, otra pillada que se hace, ¿vale? Dice, Ontario Chief Medical Officer of Health, es decir, los oficiales médicos de salud de Canadá, Dr. Jeff y Dr. Williams, se les pilla con in a hot mic moment, ¿vale? En un momento de micrófono caliente. ¿Por qué? Porque terminan de hablar, tenéis el vídeo ahí, os he dejado la URL para que lo encontréis y lo podáis buscar. Pero terminan de hablar, están dando un reporte, la que es, de nuevo, oficial de salud de Canadá, y son doctora, oficial de salud de Canadá, con el otro representante también, Dr. Williams, y justo cuando terminan de hablar se gira, empieza a mover los papeles, yo he visto el vídeo, ¿vale? Lo tenéis ahí, podéis verlo vosotros. Se gira, empieza a mover los papeles y dice, tengo aquí un lío de papeles increíble. Y dice literalmente, no sé, solo digo lo que me han escrito aquí. O solo digo lo que hay escrito ahí. I'm just reading what is writing there. O what they writing there. No me acuerdo, podéis verlo. Pero básicamente, claro, te deja un desconcierto. Es decir, los expertos que te sacan en la tele contándote algo están leyendo un puto informe hablando claro que no sabes quién ha escrito. Ya está. ¿Vale? No hago más comentarios sobre eso. Y claro, cuando se pide judicialmente, como se ha hecho en España, se pide, oye, ¿quiénes son los expertos? Oye, ¿quiénes son los expertos? Oye, las decisiones que estáis publicando, ¿en qué están basadas? ¿Quiénes son? En un comité de expertos, ¿quiénes son? No te vamos a decir, ¿quiénes son? No se dice. Y cuando se manda una notificación,
vía judicial de que se le reclama por favor que notifique quiénes son los expertos, la carta que responde vía judicial es: no existe un comité de expertos. Se acabó, no los hay. Es decir, que cada vez que salen y te cuentan algo, basado en los expertos, pero no tienen expertos. No te dicen el doctor tal, en la universidad de tal, con el estudio tal, ha encontrado esto. Y aquí está el estudio para que te lo puedas mirar y ver en qué se basa. Y para que, sobre todo, otro doctor y otra universidad pueda coger el estudio y contrastarlo y decir, se equivocaron. O digan, sí, tienen puta razón en lo que están diciendo. Hacerles caso, joder. Pero no el, vais a hacer esto porque yo lo digo. ¿Me seguís? O sea, que es un poquito... No hay base científica en la mayor parte de las cosas que te dicen. No la hay. Si la hay, que te la digan científicos y doctores. Cuando hay un estudio, sí, lo comentamos. El estudio de The Lance lo comentamos, lo estamos sacando aquí con datos, pero no opiniones ni de políticos que no tienen ni idea de lo que están diciendo, que simplemente leen algún tipo de agenda siniestra que no sabes quién les ha escrito, ¿vale? No me voy a ir por las ramas, que luego pasa lo que pasa, me enrollo con esto y hago un meeting y después publican por ahí que el contenido que estoy haciendo es inapropiado, etcétera, ¿vale? Bueno, te lo pone la notificación, etcétera. Amigos, amigas, con esto he terminado antes de que nos pongamos con mercado. Ha sido ligerito, pero ha sido yendo al grano el tema del COVID. Así que voy al chat para que me comentéis qué os parece toda la historia, cómo lo veis.